Queridos amigos, queridas amigas, como siempre es un privilegio para nosotros llegar hasta ustedes para poder abrir la palabra de Dios, para meditar en ella y sacar lecciones que puedan sernos útiles, que puedan también darnos esperanza, darnos también seguridad del futuro. Estamos estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es buena para el ser humano. Así que gracias por ser parte de tu programa Diálogo Abierto. Gracias por ser parte de esta familia, de la Facultad de Teología también, y esperamos que por la gracia de Dios todo lo que se diga acá sea de beneficio para ti. Queremos saludar en esta ocasión de forma muy especial a nuestros oyentes de Lima, a aquellos que nos están escuchando a través de la radio Nuevo Tiempo de la 103.3 FM. Comparte este dial, comparte con tus parientes, con tus amigos, con otros vecinos por ahí, para que ellos también escuchen la radio y puedan ser parte de la programación de Nuevo Tiempo. Una radio que está pensada en ti, una radio que trae mensajes de esperanza, mensajes de la palabra del Señor para ti. También queremos saludar a aquellos que están suscritos en el canal YouTube. Dale like, comparte con otros, y si tú estás viendo por primera vez, entonces suscríbete también. Pero un abrazo para aquellos que ya están suscritos. Dios los bendiga muchísimo. Hay veces saludamos nombre por nombre, pero somos conscientes de que no podemos saludarlos a cada uno de ustedes. Por eso que en esta ocasión queremos hacerles llegar un saludo a todos nuestros suscriptores. Que Dios los bendiga grandemente. Y queremos que también nos ayuden a compartir esto para que otros más se suscriban y puedan ver esta programación. Y si le haces clic en la campanita, cuando salga un nuevo video, tú serás el primero en verlo, así que es importante que hagas clic también en la campanita. Que Dios los pueda bendecir grandemente. Bueno, ya estamos acá con nuestro invitado del todo especial, nuestro querido amigo, pastor, especialista en el Nuevo Testamento, el pastor Jesús Anco. Bienvenido, Jesús, que Dios te bendiga. Siempre es una alegría tenerte. Gracias, Benjamín. Y una alegría estar aquí en Diálogo Abierto. Estamos con un nuevo trimestre que ya estamos en esta segunda lección. Muy contento de estar aquí, Benjamín. Y también aliento a cada uno de los que nos están sintonizando o nos están siguiendo por las redes sociales, pues que continúen haciendo ello y que podamos compartir este mensaje con otras personas. Bueno, estamos iniciando un nuevo trimestre, no es la segunda semana. Sí. Vamos a también tener que anunciar algo importante, pues, ¿no? Porque un tiempito estuviste un poquito alejado de la facultad, sí, pero ahora ya estás al 100% en la facultad otra vez. Estamos contentos por eso. Bueno, siempre estuviste con algunos cursitos, pero ahora estás al 100% otra vez. Así que bienvenido nuevamente a tu facultad. Gracias, Benjamín. Es un privilegio poder ser parte de la Facultad de Teología de la UPU. Gracias por estar. Bueno, siempre necesitamos para estudiar la palabra de Dios, orar primero. Así que ahora tendremos que orar. Vamos a pedir a Jesús, por favor, guíanos en esta primera oración. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, estamos por abrir tu palabra, por poder escudriñar en ella, Señor, un mensaje oportuno para nuestra vida en este contexto en el cual nos encontramos un poco con unas situaciones tumultuosas, situaciones difíciles, pero Señor, con la esperanza de que vamos a escuchar tu voz y vamos a alimentarnos de tu palabra. Acompáñanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Ilumínanos, Señor, para poder comprender el mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. La lección 2 titula Los pactos de Dios con nosotros. Pactos de Dios. ¿Qué es un pacto y Dios hace pactos? Sí, el pacto viene a ser una actividad muy común en tiempos bíblicos y también quizá en nuestros tiempos, pero con otros términos, ¿no? En el cual dos reinos o dos gobernantes pues se reunían para poder entonces de manera bilateral uno realizaba alguna acción y el otro realizaba también por ende otra acción y pues se llegaba a un convenio. Esto se sellaba pues con alguna señal de pacto
que podría ser de repente un altar, podría ser quizá un hoyo o sangre, etcétera, ¿no? Diferentes modos. Pero cuando hablamos ya de pacto en la Biblia con Dios, estamos hablando de lo que Dios quiere hacer con nosotros y también lo que nosotros necesitamos hacer para que entonces se realice ese convenio, ese pacto, ese trato. Bueno, usaste la palabra convenio, ¿no? Me Sí. parece que es la que más Ahora se calza emplea. ahora, ¿no? Aun cuando también en la relación matrimonial, por ejemplo, También. tanto en el tiempo bíblico como ahora, todavía siempre se usa la palabra pacto, ¿no? Sí, Pacto sí, matrimonial. pacto matrimonial. ¿Y es algo parecido o es muy diferente, muy distante? El pacto matrimonial con lo que Dios hace con el ser humano, un pacto. Yo creo que bíblicamente sí, hay muchos ejemplos dentro de la misma Biblia que Dios se compara como el esposo, como el novio, y Israel, su pueblo, también es como la esposa y la novia, y en varios libros proféticos, pues Dios como que reclama que la esposa no está cumpliendo su función, se está yendo con otros amantes, está en adulterio espiritual. Entonces, a tu pregunta que si es comparable el matrimonio con un pacto, sí, es un pacto realmente. Claro. Y capaz es, como mencionabas bien, es una ilustración más vívida de lo que Dios Así es. pide de sus hijos, porque el esposo pide fidelidad de la esposa, ¿no? Sí. La esposa pide fidelidad del esposo, pide amor, ¿no? Pide compromiso, Sí, pide sí, sí. entrega. Es interesante, ¿no? Me parece que esa es una relación muy interesante que Dios la ha usado muy bien para ilustrar el tipo de pacto que Él hace con nosotros. Sí, hay diversas metáforas, pero quizá ella es la que se repite constantemente dentro de la Biblia también. Así es. Bueno, la lección comienza con un texto muy interesante, es el texto para memorizar, el de Deuteronomio 28, 1 al 2, ¿no? Dice, si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Así es. En el contexto del pacto, este texto, ¿por qué tendría que estar presente? Ya, hay que recordar de que el trasfondo histórico de este registro, Deuteronomio, se da entre Moisés, quien es el líder del pueblo de Israel que ha salido de Egipto. Una vez que ellos han salido de Egipto, entonces ellos han ratificado un pacto que Dios ya había establecido mucho tiempo atrás, pues con Abraham. Entonces, en el Sinaí se ratifica ese pacto y el pueblo acepta el hecho de reconocer a Jehová como su Dios y que ellos serían su pueblo. Ahora, ya Moisés, prácticamente cuando esta generación ya casi ha muerto, bueno, prácticamente ha muerto ya esa generación que hizo el pacto con Dios en el Sinaí, ahora hay una nueva generación. Y esa generación ahora pues necesita recordar ese pacto que hace 40 años atrás habían sus padres ratificado con Dios. Entonces, en ese marco es donde Moisés, ya un viejito, ya 120 años aproximadamente, les dice a estos jóvenes, miren, no se olviden de que si tú oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, obedeces todo, pues va a haber todas estas bendiciones. Entonces, se da ello porque ya Israel era el pueblo de Dios, ya se había firmado el pacto, pero era necesario ratificarlo a esta nueva Era generación. como recordar alguna. Sí. Ahora, también la lección habla de esto y vale la pena aclararlo. Cuando por ejemplo, en la caída del ser humano, ¿no? Cuando Adán y Eva pecan, Dios viene y hace una especie de pacto con ellos y le dice, entonces nacerá un hijo, ¿no? Que va a pisar la cabeza de la serpiente, ¿no es cierto? Es un pacto también ahí. Sí. Pero no le dice, si es que haces esto, si es que haces aquello, van a ser el hijo, ¿no? Sí. Lo mismo ocurre en varias otras ocasiones. Por ejemplo, en el caso del diluvio, también pasa algo parecido. Sí, correcto. ¿No? Entonces, la diferencia entre estos dos pactos, capaz si nos puedes aclarar. Claro, hay pactos en los cuales son unilaterales y otros que son bilaterales.
Unilateral es cuando cumpla o no cumpla la otra parte, pues una de ellas se compromete a hacer ello. Y ese es Dios, ¿no? Dios en diferentes momentos tuvo algunos pactos unilaterales, como por ejemplo el del diluvio, ¿no? Jamás destruiré la tierra con agua. O sea, haga lo que haga el ser humano, ya no se va a volver a destruir la tierra con agua. O, como mencionaste de Génesis 3:15, que la simiente de la mujer aplastará. Haga lo que haga las generaciones, pero va a venir esa simiente. Entonces, no se espera, en ese caso, pues, una respuesta o un comportamiento o una acción para que esa parte del pacto, pues, cumpla. Algunas de esas promesas, ¿no? Por así decirlo, algunos de esos pactos que son como promesas que Dios ha hecho que son importantes recordar ahora. ¿Nos puedes mencionar algunas de esas? Para nosotros en nuestra condición actual, ¿no? Ok. Bueno, dentro de esas promesas es, por ejemplo, la segunda venida de Cristo. Que creo es la más importante, ¿no? Es la máxima esperanza, el establecimiento del reino. Haga lo que hagas, deje de hacer, Él va a venir. La predicación del Evangelio también es curiosa, y será predicado el Evangelio del reino. Entonces, es Dios quien dice, esto se va a realizar, pero, como dirían, con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Claro, la recreación viene a mi mente también, ¿no? O sea, el hecho de que Dios no condiciona, sino que un día Él recreará este planeta Tierra. Sí. También está la promesa del fuego y la muerte eterna, que no es lo más ideal, pero igual Dios tarde o temprano va a consumir al pecado, ¿no? Y al pecador que no quiere arrepentirse. Claro, sí, ya viene a mi mente lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 25, al lago de fuego y azufre que ha sido pues reservado para Satanás y todos sus ángeles, ¿no? Entonces, Dios ya ha establecido ello y bueno, eso se va a cumplir pues hagamos o no hagamos nuestra parte, ¿no? Ahora, esta semana estamos estudiando de los pactos no unilaterales, sino de los pactos en los que yo tengo que intervenir. Sí, así es. La salvación, cuando Dios me ofrece la salvación y me dice, yo te voy a salvar, ese es un pacto en el que yo intervengo. O solo Dios me salva y yo no tengo nada que hacer. Hay un término teológico que es el universalismo, en el cual pues se cree que Dios a las finales va a salvar a todos, ¿no? A las finales Dios es amor y va a salvar a todos. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica no es así, porque Dios, pues, si bien es cierto, Él extiende su gracia a todos, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sin embargo, no todos obtienen la salvación. Y no porque Dios no lo quiera, porque Él quiere que todos sean salvos. Segunda de Pedro 3:9 dice eso, ¿no? Que todos procedan al arrepentimiento. Pero se necesita una respuesta de parte de la persona, del ser humano, para obtener la salvación. Y esa respuesta es fe. Fe expresada en arrepentimiento, fe expresada en confianza en Cristo Jesús, quien es el único camino para la salvación. O sea, el ser humano tiene una parte que hacer en la salvación. No es Dios salvándolo a la fuerza, no es Dios... Porque aquí hay un tema un poco complejo, ¿no? Es Dios hace todo, yo también hago algo para mi salvación. Bueno, la respuesta es que Dios ya ha puesto todo lo necesario para que yo pueda ser salvo y lo único que necesito yo hacer es creer y permitir que Dios dirija mi vida para poder entonces vivir en un proceso de santificación. Eso es lo que yo encuentro dentro de la Biblia. Bueno, esa parte activa del ser humano es la que a veces es compleja de entender, ¿no? La parte mía, que lógicamente aun cuando yo lo hiciese, si es que Dios no lo permite, si Dios no me abre el cielo, si Dios no me lleva al cielo, nunca me daría salvación, ¿no? Porque por eso capaz la salvación es por gracia, porque Dios al final de cuentas es el que tiene que hacer, que es que lo que yo haga también tenga algún valor, ¿no? Sí. Entonces, pero la salvación entonces también un pacto
bilateral, en el que el ser humano de alguna manera tiene que intervenir, tiene que hacer su parte en este proceso. Como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, hay una acción de parte del ser humano y es la de poder tener fe, creer en ello, para poder obtener. Ahora, el apóstol Pablo también dice que él prosigue a la meta, que él avanza, ¿no? Que él se desarrolla. O sea, parece que de alguna forma el apóstol también hace su parte en este caminar cristiano. Sí, el tema quizás sea que nosotros vemos al término fe como algo pasivo, como algo... Como creer, a veces lo vemos como algo muy mental, ¿no? Sí, como algo muy mental, ya lo has mencionado, cuando no es así. La fe desde la perspectiva bíblica, pienso que Hebreos 11 es una gran descripción de que fe está conectada con las obras. Y Santiago lo confirma cuando dice que la fe sin obras es muerta. O sea, no existe, no es fe si no está conectado con las obras. Ahora, el apóstol Juan también tal vez lo dice de otra manera, porque dice, aquel que ama o aquel que cree en el Señor o aquel que tiene fe en el Señor, podríamos decir, obedece los mandamientos de Dios. El Señor Jesús también lo dijo, si tú me amas, guarda mis mandamientos. O sea, si tú me crees, si tú me obedeces, entonces, o estamos exagerando al hacer estas comparaciones. No, yo creo que todo lo contrario. Vivimos un momento en el cual se cree de que el hecho de tener fe en Cristo no implica obediencia. O sea, obediencia es un término, obedecer es una acción que no gusta en este tiempo. No nos gusta obedecer. Queremos ser más libres. Hay una suerte de relativismo que nos embarga a casi todos. Entonces, por eso es de que calza muy bien la idea, no, tener fe, ok, yo sí creo en Dios, yo amo a Dios, pero cuando me habla de obedecer, cuando me habla de poder hacer mi parte en acciones, entonces como que me torno reacio frente a ello. Pero la Biblia está llena de invitaciones, de pedidos de Dios para obedecer, para actuar y no quedar de manera pasiva. Claro, el texto tal vez más importante que hemos estudiado esta semana es Deuteronomio 28, ¿no? Sí. Y ahí está lleno de pedidos de si obedeces, si escuchas, si haces lo que yo te pido, ¿no? Entonces existe este pedido del Señor a ser obedientes a Dios. Ahora, yo soy obediente porque tengo libre albedrío, porque de otra manera no podría ser obediente. Correcto. Mi libre albedrío es el que me permite obedecer a Dios. Entonces es importante que sepa usar mi libre albedrío de forma correcta. Sí. Definitivamente, somos seres que Dios nos ha colocado la libertad para poder decidir. De otra manera, pues Dios estaría engañándonos al decirnos, mira, tienes que decidir si no tenemos realmente esa posibilidad. Entonces, sí, es correcto, tenemos libre albedrío. Ahora, solo para cerrar esto, aun cuando la gente no siempre quiere escuchar, ni nosotros mismos a veces queremos escuchar, pero es importante escuchar la otra parte, porque Deuteronomio 28 dice, si haces esto, muchas bendiciones. Pero ¿qué pasa si no lo haces? Es curioso que el capítulo 28 está dividido en dos partes. 14 versículos están enfocados en las bendiciones, pero el resto de versículos, desde el 15 hasta el 68, pues el énfasis está en las consecuencias de la desobediencia. Y arranca con el versículo 15 cuando declara, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y comienza a listar pues todas las consecuencias de decidir no alinear mis acciones a las órdenes de Dios. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir conversando, pero tenemos aquí que hacer un alto, una pausa, y nuestro tema todavía tiene bastante para enseñarnos. La Biblia tiene muchas cosas para enseñarnos sobre esto, pero después de este pequeño corte volveremos en nuestra conversación.
Muy bien, queridos amigos, estamos ya de vuelta. Nos alegra que seas parte de la familia de Diálogo Abierto. Estábamos conversando sobre este hecho de obedecer a Dios. Obedecer a Dios, escuchar al Señor, creer al Señor, parecen ser sinónimos, ¿no? Tener fe en el Señor. O sea, la Biblia lo dice de muchas maneras, pero al final dice lo mismo, ¿o es que son cosas diferentes? No, son diferentes términos, pero en sí el objetivo es el mismo. Dios desea que su pueblo, o sea, el pueblo que ha hecho pacto, ojo de paso, esto no es para todos, es para aquellos que se han comprometido con el Señor, que han hecho un pacto con el Señor. Aquellos que son de la familia, Exacto. los hijos que fueron adoptados por Dios, Sí, según Pablo. aquellos que son ya adoptados como hijos de Dios. Pero hay algunos que no son hijos de Dios, son criaturas del Señor, pero no son hijos de Dios, no llegaron a ese nivel. Y para ello, pues uno debe tomar la decisión de poder ser parte de la familia de Dios. Y bueno, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, pues el primer paso es el bautismo, ¿no? El bautismo es el inicio de ese pacto entre Dios y esa persona. ¿Qué le decimos a un amigo que ahorita después de este comentario dice, qué bueno, yo no soy hijo de Dios? No estoy obligado a hacer nada de esto. Claro, pero Dios nos muestra todas las bendiciones que van a recibir todos aquellos que se unen a su familia y son parte de ese cuerpo, ¿no? que es la iglesia cristiana. Para ellos es la vida eterna. Pero para aquellos que no aceptan ello, no hay otro camino, dice el texto bíblico, sino a través de Cristo Jesús. Claro. Y los otros están reservados para el fuego, ¿no? Los otros están reservados para la muerte eterna, porque la única forma de que yo alcance vida eterna y salvación es siendo parte de la familia del Señor. Sí, así es. El libro de Gálatas también es muy claro que todos los hijos de Abraham son los hijos de la fe, en realidad. O sea, son los hijos de estos que obedecen, estos hijos que creen, estos hijos que escuchan a Dios. Bueno, ¿hay relación entre este hecho de creer, obedecer, con el honrar a Dios? Con el honrar con todo lo que tenemos, honrar con nuestros bienes. ¿Cómo honramos a Dios en ese sentido? Proverbios tiene una declaración que me gusta mucho y se enfatizó en esta semana, y está en Proverbios capítulo 3, versículo 9, cuando dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y luego el versículo 10 muestra la consecuencia: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es curioso esto de honrar, y lo conecto nuevamente con el obedecer, porque este mismo capítulo, en el versículo 1, capítulo 3, versículo 1, dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Nuevamente, ese honrar está conectado con la ley de Dios, está conectado con los mandamientos de Dios. Y el Señor sigue con esa dinámica bilateral. Si tú me obedeces, si tú guardas mis mandamientos, si tú me honras, entonces, versículo 2, vas a tener largura de días, años, paz te aumentará, vas a tener paz. Versículo 8, entonces será medicina a tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Y el versículo 10, tus graneros serán llenos y tus lagares rebosarán de mosto. Punto número 1, hay una relación clara entre honrar y obedecer los mandamientos. De forma práctica, porque si Dios me pide que yo le honre, estamos hablando de los pactos que son bilaterales, ¿no? O sea, Dios va a hacer algo por mí y yo hago algo por Él. Él es mi Padre, es mi Señor, pero me pide algunas cosas. De forma práctica, ¿cómo honro yo a Dios con mis bienes? Este pasaje habla de poder separar, o sea, dice las primicias. ¿Qué eran las primicias? Los primeros frutos, tanto de el pueblo de Israel era una sociedad agricultora, ganadera. Entonces, los primeros frutos de tus chacras, los primeros frutos de tus ganados. Entonces, esos eran llevados al santuario y ofrecidos como primicia. Entonces, eso, económicamente podríamos decir: oye, es una pérdida, estoy perdiendo, eso podría yo recabar ese dinero y podía ingresar a mi presupuesto, pero
pero desde la perspectiva de Dios es no. Si tú me honras, si tú a las primeras crías de tu ganado, los primeros frutos de tu chacra, tú me lo entregas al llevarlo al santuario y llevarlo al alfolí, entonces yo voy a hacer que tu lagar, tu granero sea lleno, sea lleno. Eso en manera práctica. ¿Tiene relación eso que acabas de decir, Jesús, con el texto de Mateo 6:33, cuando dice que busca primero el reino de Dios? De paso, ese pasaje, ¿no? Si nosotros leemos versículos antes, justamente habla de esta preocupación que el ser humano tiene por el día de mañana, porque qué es lo que va a comer, qué es lo que va a vestir, cómo va a vivir, ¿no? Cuánta platita tengo en el banco, si está ahorrado, no está ahorrado, qué está haciendo, si tiene un lugar donde va a vivir o no va a vivir. Entonces, después de eso dice, busca primero el reino de Dios y todo lo que estás pensando, el Señor se va a encargar, ¿no? Sí, es curioso que ese pasaje de Mateo 6 enfatiza un término que es ansiedad. Y es la ansiedad no por ser rico, es la ansiedad por el comer, por el beber y por el vestir. O sea, son elementos básicos de sobrevivencia. Y uno podría decir, bueno, es normal poder preocuparse por ello. Pero Jesús va a tratar de describir a todos sus discípulos, de paso, el contexto de Mateo 5 es para los recién elegidos 12 discípulos, va a tratar de mostrarles que aun cuando son necesidades básicas, el poder buscar a Dios primero, antes de todo ello, es fundamental para que entonces todas esas necesidades básicas puedan ser cubiertas. Bueno, las necesidades básicas siempre nos producen preocupación, sí, ¿no? Sí. Y parece un pedido extremo que te digan, mira, no te preocupes por tus necesidades básicas. Sí, pero es lo que Cristo trata de ver eso y lo describe con esa ilustración de, mira las aves, mira los lirios. Ellos no se preocupan justo por las necesidades básicas que tiene que ver con la alimentación, con el vestido que Jesús ya anteriormente ha mencionado. Y entonces luego describe en el versículo 32, son los gentiles los que están buscando estas cosas. Cuando habla de gentiles, está hablando de personas que no reconocen a Dios, que no han hecho un pacto con Dios. Entonces para Cristo es ilógico que uno que ha hecho pacto con Dios entonces esté preocupado por las necesidades básicas y no buscando a Dios en primer lugar. Entonces la clave es, busca primero el reino de Dios y todas tus necesidades básicas pues vendrán por añadidura. ¿Por qué no dice el texto, busca primero el reino de Dios, luego busca la comida, luego busca? ¿No hubiera sido mejor? Porque los seres humanos siempre buscamos esto. Da la impresión que el texto dijese, mira, tú busca a Dios, ya no trabajes, ¿no? Sí, pareciera apuntar en ese aspecto, pero quizá el siguiente versículo nos ilustre un poquito más cuando declara, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, punto número 1, no te preocupes por ello, busca primero el reino de Dios y luego corrobora ese buscar primero el reino de Dios con otra declaración. Eso significa que no te preocupes por el mañana. Entonces, si te vas a preocupar, es por el hoy. El afán, que sería el trabajo, ¿no es cierto? Es el del día de hoy. El del día de hoy. No trabajes para mañana, trabajo para hoy. Lo que deberíamos hacer de manera práctica, busca primero a Dios y sal a trabajar hoy. Y hazlo ahora. Y trabaja ahora. Ahora. Entonces, el mañana, tranquilo, va a llegar. Capaz no llegue, porque de paso el Señor Jesús también contó una parábola, ¿no? Sí. En la que, ¿por qué te preocupas si ahora voy a venir a pedir tu alma, ¿no? Sí. El afán debe limitarse solamente para el hoy. Y eso lo especifica en el versículo siguiente. O sea, en la noche yo debería de llegar a mi casa diciendo, Señor, gracias porque hoy comí, hoy estuve tranquilo.
o tal vez no comí tan bien, ¿no? Porque también puede haber pasado un poco de hambre, estuve un poco de ayuno en este día. Señor, pero estoy vivo acá y voy a dormir tranquilo. Mañana tú proveerás. Mañana nuevamente busco primero el reino de Dios y listo. Y salgo a mi afán diario. Así es. Es interesante, muchas gracias por esa bonita aclaración, porque a veces se da la impresión de que, bueno, pues el Hijo de Dios tiene que vivir creyendo, cantando y que van a caer del cielo también los alimentos, ¿no? Es importante hacer nuestra parte, ¿no es cierto? Así bueno, estamos llegando casi al final de nuestro programa, ¿no? Y nosotros queremos, queridos amigos, animarlos a ustedes a vivir una vida de confianza en el Señor. Todas estas 2 elecciones que vienen por delante, estaremos hablando de qué es lo que nosotros somos frente a Dios. Somos sus hijos, somos gente que tiene un pacto con el Señor. Él nos promete cosas, nosotros debemos de hacer algunas cosas y Dios también hará cosas por nosotros y las hace, permanentemente las está haciendo. El gran problema es a veces que nosotros no hacemos la parte que nos corresponde. Algunas palabras para cerrar el programa, Jesús. De repente, solamente enfatizar el texto de Malaquías, capítulo 3, en el versículo 7. Me llamó mucho la atención dentro de la lección de esta semana, donde dice, en el versículo 7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hay un llamado de Dios que su pueblo, aquel que hizo un pacto con Él, aquel que dice creer en Jesús, aquel que dice amar a Dios, pueda volver de sus caminos que no están acorde con el creer en el Señor, porque no está obedeciendo. Dice creer, pero está lejos. Y no solamente eso, sino que se pregunta, ¿y en qué me tengo que volver? Parece como que ha llegado a un nivel de no reconocimiento de que está lejos de Dios. Entonces, y entonces la Biblia especifica en qué me debo volver, pues en poder traer los diezmos y las ofrendas. Y Dios promete, de acuerdo al texto, abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Una manera muy práctica de poder reconocer a Dios como nuestro creador, sustentador, redentor, es poder devolver al Señor la 10ª parte de nuestras ganancias, el poder ofrendar al Señor. Esto, sin lugar a dudas, traerá grande bendición. Yo desafiaría a los que nos están escuchando y que de repente ya les suena un poco son medio reacios a este tema. Prueba al Señor y ve cómo las ventanas de los cielos se abren ante este reconocimiento que tú harás al devolver esto al Señor. Gracias por el mensaje, llamado y también la introducción al tema de la próxima semana. Porque, queridos amigos, la próxima semana estaremos hablando de por qué tenemos que diezmar, luego por qué tenemos que ofrendar, que creo que son temas muy importantes, ¿no? Y que están muy relacionados con nuestra vida de obediencia y hacen parte de este pacto que tenemos con Dios. Vamos a orar, acompáñennos ahí orando con nosotros. Padre querido, gracias te damos, Señor, por la vida que nos das, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, de estudiar temas tan importantes para nuestra vida espiritual. Queremos pedirte que por favor tú puedas estar con cada persona que está escuchando la radio, que está tal vez detrás del YouTube mirando el programa, donde tú los hayas encontrado, Señor, que este mensaje que se ha dado, que lo que se ha estudiado acá, pueda serle útil para crecer más en el conocimiento de tu voluntad, para estar más cerca de ti, para unirse más a tu familia, ser más parte de tu
de tus hijos, de tu familia, Señor. Y también permíteles a cada uno de ellos a vivir el gozo, a experimentar la alegría de vivir en un pacto de amor contigo. Amén. Señor, te pido que por favor también respondas a los pedidos, a las súplicas de nuestros amigos, capaz algunos con problemas familiares, económicos, de salud. No los conocemos, Señor, pero ponemos la vida de ellos también en tus manos, por favor. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Nos vemos entonces la próxima semana. Este ha sido su programa Diálogo Abierto.